Estamos listos para seguir con nuestra serie de predicaciones, pero de reflexiones, meditación, lectura, en la serie que estamos desarrollando todo este año, que se llama Su Historia y Nuestra Historia. Si usted todavía no está sintonizado, puede sintonizarse con los videos, con los devocionales en YouTube, con la agenda que por ahí todavía quedan, y puede ver cómo estamos moviéndonos todo este año con la dinámica de la historia del Señor revelada en toda la Escritura y cómo tiene que ver con nuestra historia. Bueno, esta semana hemos estado en el libro de Números. Dicen por ahí que es el libro de la Biblia más difícil, más enredado, más maluco, más complejo. El libro de Números, pues si ustedes lo han visto, lo han leído en estos días, de pronto están de acuerdo con esas afirmaciones. Para beneficio de todos, voy a dividir esta exposición hoy en dos momentos. El primero, quiero que hagamos un panorama por el libro de Números, a ver si, bueno, no panorama, realmente es unas seis diapositivas para mostrarles de qué se trata el libro de Números, a ver si seguimos animándonos y amando y apreciando este libro de la Biblia. Y luego, segunda parte, entonces vamos a tener un sermón expositivo del libro de Números. ¿Listo? Así sencillito es hoy. Entonces, primera parte, podemos decirle a esta primera parte los aprendizajes en el desierto. Entonces, a ver si estamos aquí con las diapositivas. Y luego vamos a ver, como les dije anteriormente, tendremos en un segundo momento pues una predicación en una porcioncita corta del libro de Números. Entonces, Números se conoció también con el nombre de En el Desierto. De hecho, en el texto original en hebreo se llamaba así, En el Desierto. Y es porque los eventos que ocurren en Números, todo el libro de Números, los relatos son los eventos en el desierto. El pueblo de Israel deambuló en el desierto por casi 40 años y en esta porción del Pentateuco se describen dos generaciones. La primera generación es el grupo que salió de Egipto y debido a su corazón rebelde no entró en la tierra prometida. Eso está pues ahí en Números 14. Esta generación estaba compuesta por todos los mayores de 20 años, con excepción de Josué y Caleb. Entonces, primera generación. La segunda generación fueron los que salieron de Egipto, que estaban niños, que eran niños o menores de 20 años, y los que nacieron en el camino. Así es que esta es la segunda generación. Muy bien. El libro registra dos censos. Eso es de las partes que uno como que no le interesa mucho a uno de un libro como Números, pero los censos eran importantes en el momento, especialmente se censaban los hombres para la guerra. El primer censo contó 603.350 habitantes, ahí está en el capítulo 1, y el segundo censo pues que es al final, antes de entrar a la tierra prometida. Ahí están pues los daticos. Están ahí, la inspiración divina dejó que esos datos estuvieran ahí. Bueno, ambos censos contaban únicamente a los hombres mayores de 20 años en condiciones de ir a la guerra, por lo que se estima que la población total superaba los 2 millones de personas deambulando en un desierto, el pueblo que el Señor había sacado de Egipto y rumbo a Canaán. La fecha aproximada, los estudiosos dicen que esos eventos están ahí, más o menos entre el 1545 y 1405 antes de Cristo. Esto es lo que se desarrolla ahí. Bueno, siguiente, miren pues que ya vamos casi por la mitad. Parte del propósito de este libro es enfatizar las consecuencias de violar la santidad de Dios, especialmente cuando el pecado persiste después de sus advertencias. La rebelión del pueblo trajo juicio severo. En algunos momentos, miles murieron en un solo día como resultado de su desobediencia.
Ejemplos claros son la rebelión de Coré y Datán, castigada con fuego del Señor, eso está en Números 16. Y también otro ejemplo es la muerte de 24,000 personas por una plaga tras la fornicación con los moabitas. Números entonces muestra que el pecado es muy serio y trae muchas consecuencias. Una palabra clave en el libro de Números es desierto, desierto. Los israelitas pasaron así casi 40 años en el desierto y sufrieron las consecuencias de su desobediencia. Bueno, dos imágenes más aquí. Acerca de los atributos de Dios en este libro denso. Misericordia. Dios perdona al pueblo una y otra vez. Parece un ciclo en este libro de Números. La rebeldía, el pueblo obstinado, haciendo y viviendo de la manera que quieren. Dios enviando juicio, castigo, ellos volviéndose a Dios por ratos y Dios teniendo misericordia de ellos. Y en toda esta historia siempre está un mediador, que ahí era Moisés. Y acerca de la santidad de Dios. Dios juzga el pecado del pueblo una y otra vez. Bueno, última diapositiva de este panorama. Miren pues este panorama de Números. Ilustraciones de Cristo en Números. ¿Os parece importante ver esto acá? La serpiente de bronce. Jesús es levantado en la cruz llevando la maldición del pecado. Ve esa porcioncita, es que quisiera compartir más enseguida. La roca que da agua. Cristo es la roca espiritual que da vida, como dice Colosenses. El maná del cielo, lo que dice en el Nuevo Testamento es que Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo. Así lo dice literalmente. Y hay una historia de la vaca alazana. Ese es un relato muy interesante acerca de la limpieza. Y nos recuerda la limpieza definitiva por la sangre de Cristo. En Hebreos 9 y las lecturas de Hebreo. También las ciudades de refugio. Resulta que se estableció en ese tiempo unos lugares, unas ciudades donde las personas que habían matado a alguien involuntariamente podían esconderse allá y allá estaban seguros hasta que había un proceso, había algún juicio, había, digamos, estaban las condiciones seguras para regresar. Y lo último aquí, las profecías de Balaam, la estrella y el cetro, Cristo Rey sobre todas las naciones. Bueno, ¿cómo les pareció esta pasadita por Números? Yo espero que ustedes más tardecito digan, ve, qué bueno ese libro de Números, está muy, muy interesante, entrémosle un poquito. Tal vez sea provechoso ver cada domingo un poquito de panorama del libro de la Biblia. ¿Listo? Entonces, como hemos dicho en los devocionales, deberíamos quitarle el miedo a un libro como estos, leerlo, buscar, enfrentarse a las palabras desconocidas, a los temitas y preguntarse por qué estás tú aquí. Si el pueblo del Señor se aprendía esos 5 libros de la ley, ese libro de la ley, perdón, que era un solo libro, el Pentateuco era un solo libro y se lo aprendían de memoria. Y yo cuando leía esto y decía, ¿para qué se aprendían de memoria todos esos enredos? Pero era así, era la ley del Señor y era muy importante. Cada datico que hay ahí, cada parte venía siendo muy importante en el propósito del Señor. Bueno, ¿cómo les parece hasta ahí bien? ¿Estamos? Bueno, ahora sí vamos a empezar la predicación. Entonces les voy a pedir que abran por favor en Números 21, versículos desde el 4 hasta el 9. Dicho pues estos daticos así corticos, breves del libro completo, yo quisiera en este segundo momento que nos acerquemos a la palabra del Señor con el ánimo para escuchar este sermón.
Números capítulo 21, voy a leer para ustedes desde el versículo 4 hasta el 9, ustedes pueden seguirme, recuerden que usamos la Nueva Biblia de las Américas para la lectura pública aquí en la iglesia. Este pues es uno de los eventos del desierto. Recuerden lo que les decía, iban, venían, pecado, arrepentimiento, juicio, castigo, muerte, misericordia, compasión de Dios, y este es uno de estos eventos. Versículo 4, capítulo 21 de Números. Partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordían al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Oremos al Señor. Dios, gracias por estos libros, por este libro de la ley. Gracias por los eventos que relata este libro de Números. Porque así como dice en el Nuevo Testamento, fueron escritos, fueron dejados ahí para que las nuevas generaciones aprendan, escuchen, recuerden, para que las nuevas generaciones no cometan los mismos errores y pecados de este pueblo. Señor, nosotros al acercarnos a esta palabra venimos con el recuerdo también de que esta palabra tiene algo para que nosotros recordemos en este caminar. Nosotros que somos el pueblo tuyo, nosotros que hemos sido incorporados en la familia, en tu propia familia, en tu pueblo, que este evangelio, que estas advertencias están aquí también para hablarnos hoy, para enseñarnos algo, corregirnos algo, darnos algo de esperanza hoy. Nosotros damos gracias por esta palabra y nos acercamos así delante de ti hoy. Amén. Bueno, después de estos aprendizajes en el desierto, entonces esta porcioncita la vamos a llamar así: el antídoto contra el pecado. Nosotros vimos en los episodios anteriores de esta serie, la semana pasada Levítico, Éxodo, Génesis, hermanos, que la santidad de Dios es cosa muy seria. En esencia, hace 8 días con el pastor Ronald, que Dios exige que nosotros seamos como Él. Sean santos como yo soy santo. Y aquí está Dios, que es así, en esta porción de Números, llevando el pueblo de Israel, el pueblo de Israel desde Egipto, de la esclavitud, hacia la tierra prometida en Canaán. Y aquí tenemos pues esta constante rebelión, la queja, la murmuración. Yo quisiera enfatizar aquí un puntico. Lo que relata el libro de Números son los sucesos del pueblo de Dios. Eso es extremadamente importante aquí, porque es que uno de pronto dice, eso es para allá, eso es para los incrédulos, eso es para los que no tienen ni idea de la fe cristiana,
Eso es para los que dicen que Jesús se enamoró de una mujer. Eso es para aquellos ignorantes de la fe. No, 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 no. Estos eventos, este relato ocurre con el pueblo de Dios, con los hijos del Señor, con el pueblo que Él sacó. Entonces, atentos porque eso nos pone en un panorama. Entonces, Dios les está hablando a este pueblo, esto está ocurriendo es con este pueblo que había sido liberado. Este acontecimiento que se relata aquí es extremadamente importante. Vamos a ver aquí estas cositas así. Miren que son nada más 5 versículos, ¿no? Miren por favor, ténganlo ahí porque hay muchos detalles en esto antes de que veamos esto, cómo más se aplica a nosotros. En el versículo 4 hay una pequeña introducción. Y entre el versículo 5 y 6 se describe el pecado. ¿Cuál fue el pecado? En el 7 hay un asunto del reconocimiento del pecado por las consecuencias. Y en el 8 está la clara provisión de Dios para quitar las consecuencias del pecado. Entonces, si quieren, ahí hay un bosquejito breve del pecado, reconocimiento del pecado por las consecuencias y la provisión de Dios para quitar las consecuencias del pecado. Mire, pues desempacamos un poquito más esos 3 punticos en unas observaciones. Miren acerca del pecado. ¿Cuál dirían ustedes que es el pecado aquí? ¿Qué pecado se ve aquí? ¿Qué pecado se está cometiendo aquí? ¿Qué dicen ustedes? Dice versículo 6, perdón, el versículo 5, que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué era lo que decían? ¿Por qué nos sacaste de aquí? Era un anhelo por alimento y agua. Alimento y agua, era una queja y una murmuración respecto a Dios. Nos sacó para traer aquí al desierto para morirnos y aquí, y ya saben que yo me acordé cuando uno tiene hambre como la de mal genio. ¿A quién le da el mal genio el hambre? Yo creo que esta gente estaba bien mal geniada, bien ofendida en ese momento. Y si le suma sed, incomodidad. Ahora bien, todos los relatos anteriores dicen cómo Dios les había provisto. Les había dado pan cuando pidieron pan, les había dado carne cuando pidieron carne. Y un capítulo atrás, en el 20, de hecho está el relato de cuando Moisés le pega a la piedra y de ahí sale agua para suplir la sed de este pueblo. Entonces, aquí el pecado no es solamente por el alimento, el agua, por el pan, sino un pecado por rechazar al Dios que les había provisto esto. Porque era la queja contra Moisés y contra Dios, dice el texto, hablaron contra ellos. Esto es el rechazo a los dones, a las dádivas, a la provisión de Dios y el rechazo a Dios por esa vía. Y yo me quedé pensando, cuando nosotros estamos tan inconformes con las cosas que Dios nos ha provisto como sus hijos, que siempre decimos que no alcanza, que sería mejor si tuviéramos otra cosa, que sería mejor si nos hubiera dado el pelo más crespo o más liso, si me hubiera dado unos 5 centímetros más. Si me hubiera dado un esposo más querido. Porque es que lo mira uno y dice, vea lo que le tocó. Mire, si nosotros somos cristianos, hijos de Dios, creyentes de verdad, deberíamos saber, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Todo.
No hay detalles que no vienen de Él. Y así quiso Él que fuera. Yo sé que ustedes van a decir las enfermedades y el dolor y los defectos congénitos y una condición para los sordos o para los invidentes y quienes nacen. ¿Y cómo es que acaso Dios falló ahí? Dios no falló ahí. Bueno, entonces uno dice aquí la queja y la murmuración, la inconformidad con lo que Dios le ha provisto a uno, el pecado por la vía de la queja y la murmuración, rechazar al Dios que le ha provisto, que le ha dado. Esto es, creo que en parte lo que estaba pasando aquí. Miren por favor el versículo 6, porque a mí me pareció bastante dramático esto. El relato es muy frío, versículo 6. Esta gente tiene esa queja, estamos aquí sufriendo miserablemente, vamos a morir aquí. Y versículo 6, sin nada más, el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Yo no sé, pero vi ese relato muy frío y muy duro. Por lo menos así como está relatado, sin mediar palabras, sin atenuar las consecuencias. Aquí sin un llamado de atención, sin un anuncio, sin amenazas, sin advertencias, les envió serpientes ardientes. Los estudiosos dicen que cuando dice serpientes ardientes, ¿era por su apariencia brillante o era por el dolor ardiente que causaba su veneno? Entonces, ahí está. De una. Aquí no. Pero venga, ¿ustedes por qué están hablando así? No. Pero venga, ¿ustedes por qué no cambian? ¿Por qué no mejoran? Hagamos una prueba a ver si se comportan mejor 8 días y después vemos a ver si este castigo de Dios. No, nada. Esto luce como que Dios de una vez envía la sentencia para este pueblo. Bueno, hasta ahí el pecado. Versículo 7, en este segundo momento, el reconocimiento del pecado a través de las consecuencias. Mire, ¿cómo lo dice el versículo 7? Entonces el pueblo vino a Moisés, primera cosa, viene a Moisés, porque este Moisés es el que está en el medio. Es que la gente no va hablando con Dios así como así, allá. Viene a Moisés. Y entonces dicen, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Noten por lo menos 2 cosas muy interesantes en esta porcioncita. Se dieron cuenta de ver el pecado cuando las consecuencias están encima. Ver el pecado cuando las consecuencias están encima. Ver el pecado cuando la gente está muriendo por esta mordedura. Ver el pecado cuando alguien diría demasiado tarde. Pues era demasiado tarde para los que ya habían muerto. Pero no era demasiado tarde para los que estaban vivos. Ese era un rechazo a la provisión, a las formas de Dios, a la voluntad de Dios. Este reconocimiento del pecado llega después de las consecuencias del pecado. Y yo no sé, pero nosotros deberíamos pensar en esto. ¿No será que vale la pena pensar mejor antes de lanzárnosle, antes de ofender a Dios así, antes de decidir darle la espalda a Dios así? ¿Por qué?
vamos a ver que Dios tiene compasión y tiene misericordia aún así, porque Dios es así. Pero, pero nosotros tenemos como una advertencia aquí, como que nos dan una cachetadita despierta. El pecado trae consecuencias muy serias. Y tú vas a ver a Dios ya, vas a tener que verlo ya, vas a tener que encontrarte con Él ya, vas a tener que admitir ya o en unos días, cuando quizás sufrido profundamente las consecuencias de tu rechazo a Dios. Bueno, aquí está, muy tarde diría alguien, pero aquí se trata de un asunto de vida o muerte para los que están aquí. Otra cosa que vale la pena destacar aquí es que cuando el pueblo clamó, cuando vinieron a Moisés para decirle, hemos pecado, no encontramos a Moisés ni a Dios diciéndole a la gente, ¿sí vio? Mm, claro, es que usted sí es muy terco. ¿Vio? Es que, ¿cómo se pone usted a hacer eso? No, 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 pues aquí está la gente reconociendo su pecado y aquí está Dios a través de Moisés atendiendo la súplica, atendiendo el ruego de este pueblo que está moribundo. Bueno, en el versículo 8, lo que encontramos, en el versículo 8 lo que encontramos es la provisión de Dios para quitar estas consecuencias del pecado. Bueno, yo aquí me quiero detener un poco más porque parece una salida muy extraña. Miren pues, estas serpientes venenosas están matando a todo el que muerden. Y la gente está angustiada, sufriendo, viendo morir a sus familiares, a sus amigos, a la gente que está caminando con ellos en el desierto. Y vienen para decirle a Moisés, hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra ti, hemos hablado mal, intercede por nosotros. Y Dios y Moisés escucha e intercede por ellos. Y el remedio que da Dios para el problema es una cosa muy extraña. Porque el remedio para la maldición tomó la forma de la maldición. Entonces, versículo 8, el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora, es decir, una serpiente igualitica a las que están mordiendo a los israelitas y ponla sobre un asta. Una serpiente igual. Hay varias cosas sobre la serpiente. La serpiente era un animal inmundo. Eso está en Levíticos, por allá en Levíticos 11:40. La serpiente, el Señor en la creación, cuando la caída, ¿recuerdan lo que Dios dijo a la serpiente? Estas palabritas, un poquito delicaditas. Maldita serás entre los animales del campo. Pero ahora resulta que la serpiente en un asta es la solución al problema de la muerte. En el versículo 9, entonces dice que Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, entonces vivía. ¿No les parece demasiado fácil para ser cierto? Solo había que mirar la serpiente. Usted se imagina una persona que está muriendo porque ha sido picada, mordida y los efectos del veneno, el veneno está empezando a correr por sus venas y la solución que les da es tan fácil. Mire para que viva. De todos modos había que hacer algo. No era suficiente con saber que la salvación estaba ahí. Había que mirar. Había que mirar.
Miren pues, no había que tocar la serpiente. No había que untársela, refregársela en el cuerpo para una bendición. No había que hacerle una oración especial, porque uno diría, su queja, su murmuración fue con la boca. ¿Por qué no darle un remedio que también involucrara entonces la boca, un arrepentimiento similar? ¿No les dijo que le prendieran una vela a la serpiente? Demasiado fácil. No tenían que rendirle culto. ¿Qué contraste entre el mal, una mordedura, la muerte por el veneno? ¿Qué contraste con la salida? Una mirada. Miren, en la historia se cuenta que esa serpiente de bronce en esa asta, después los israelitas la volvieron un objeto de culto. Y lo que era mirarla para ser librado de la mordedura se convirtió después en un objeto de culto. Y ustedes pueden verificar eso en Segunda de Reyes 18:4. Ahí está literal, el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque ellos la habían convertido en un objeto de culto. Y a mí me hizo pensar en todas las veces en que las personas, en que nosotros convertimos en objeto de culto un medio que el Señor puso para bendecir. Un medio que el Señor puso para bendecir. Una dádiva del Señor. Algo que el Señor usó para bendecir, para ayudar, para sacarnos de un momento difícil. Entonces lo convertimos en el Dios en lugar de amar y servir y glorificar al Dios. Bueno, yo me hice esta pregunta. ¿Sería que hubo algunos mordidos moribundos que no miraron la cruz? Bueno, el asta. Porque eso era tan fácil. Pues yo no me alcanzo a imaginar a alguien revolcándose por los efectos del veneno y diciendo, no, yo no quiero mirar eso. Yo no quiero, mira, solo mira ya. No, yo no quiero mirar eso. ¿Será? Yo no tengo respuesta para eso. Tenía la expectativa que ustedes me ayudaran. Yo no siento mirar esa cruz. A mí me da miedo mirar esa cruz. Bueno, a esa cruz no, a esa asta, donde estaba la serpiente. Tal vez una razón por la que algunos no mirarían a esa cruz, a esa asta, es porque estaban mirando a otra forma de salir de su problema. Es porque estaban mirando quizá otras opciones que tenían de salir, de solución. Y eso me pareció bastante llamativo. No mirar esa provisión para la salida porque la mirada está puesta en otra salida. Tal vez otro Dios, tal vez otro ídolo. Una cosa muy importante que debemos saber aquí, hermanos, con esta historia del antídoto contra el pecado. La cura no vino por mirar la serpiente, sino por creer que Dios cumpliría su palabra. Era un ejercicio de la fe, era un ejercicio de la obediencia. Todo el que mire allá será curado, no más. Escuchen a Dios lo que ha dicho, escuchen lo que Él ha dicho y obedezcan lo que Él ha dicho y ahí vendrá la salud, la sanidad.
Así es que no se valía, yo no siento, a mí no me parece, a mí no me gusta. Yo habría preferido que esa serpiente fuera un poquito más oscurita. Es que esa serpiente, ¿por qué no me pone mejor una anaconda? Y ahí sí yo la miro. Nada, era por la obediencia a lo que Dios había dicho. Usted vaya, usted mire y usted será libre. Yo creo que a veces a nosotros nos pasa mucho eso con la fe. Porque no sé si usted ha escuchado a alguien decir, es que yo no siento leer la Biblia. No, es que no es porque lo sientas. Es que no es porque sientas orar. No es porque sientas ganas de un alimento espiritual. No, es porque el Señor ha dicho, ahí está. Este evangelio es así, ahí está. Ustedes saben que nuestras generaciones, cada vez más las últimas generaciones, son movidas por las emociones y los sentires. Emociones y los sentires. Ay, yo no sentí nada hoy en el culto. Pero estuviste adorando al Señor. Pero ahí está la palabra del Señor, ahí están los cantos al Señor. No se trata tanto de lo que sentimos para tener esta obediencia al Señor. Esto era lo que estaba pasando aquí. Era un ejercicio de la fe, era una obediencia al Señor. Bueno, ya dijimos que la serpiente era un animal inmundo, eso está en Levíticos 11:41, que la serpiente era un animal que el Dios mismo había declarado como maldito, que la serpiente, nadie quería las serpientes, nadie quería hacer amistad con la serpiente. Mire, un poco de la transición aquí para unas aplicaciones cristológicas en este texto. En Juan, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, recuerden que Nicodemo era un principal de la sinagoga que vino a Jesús de noche. Y en Juan, ahí pegadito al versículo más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16, ¿cierto? Ustedes saben que Juan 3:16 es el versículo más conocido de la Biblia. ¿Qué dice? Eso. Ahí antecitos, 2 versículos antes, en Juan 3:14, miren lo que dice pues tan interesante. Esto es Evangelio de Juan, Jesús está hablando con Nicodemo, Juan 3:14, y le dice así, Jesús hablando del nuevo nacimiento con este maestro, con una persona muy importante de la ley. Versículo 14 de Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¡Ah, qué belleza! Jesús mismo dice que sería levantado como la serpiente. Así es que aquí uno siempre tiene que tener cuidado con las alegorías en la Biblia, de no forzar las historias. La predicación alegórica, donde cada cosita tiene un significado, son muy peligrosas. Y hay muchos predicadores que aman mucho la alegoría. Uno tiene que tener cuidado con la alegoría porque se puede perder muy fácil y puede caer en los errores doctrinales. Si es que ustedes también, por favor, tengan cuidado con las alegorías. El punto aquí es que Jesús está diciendo que Él sería levantado como la serpiente de bronce que puso Moisés. Entonces está claro que esto es una imagen clara aquí, una imagen clara, así como la serpiente de bronce. Entonces aquí está Jesús. Y quizá este evento de números lo que quiere es mostrarnos, destacar esto que un día iba a pasar con Jesús. Hermanos, amigos, queridos, debemos aceptar que todos hemos sido mordidos por la serpiente. Yo no sé si sentiste su mordida, pero debes saber esto. Su veneno mortal, a veces dulce, corre por tus venas y también por las mías.
El veneno mortal del pecado se expresa de distintas maneras, pero está corriendo dentro de nosotros. A veces ese veneno mortal del pecado se disfraza, a veces como orgullo, a veces como una vanidad de nuestra vida, a veces dulce. A veces el pecado se disfraza como amar cosas legítimas y cosas bellas, más allá de lo que corresponde a la prioridad de nuestro Dios. A veces ese veneno se disfraza con el recuerdo rencoroso que guarda nuestro corazón. A veces por los daños que sufrimos. A veces por una herida que un hermano nos ha causado. A veces por la concupiscencia de nuestros ojos. A veces por la vanagloria de nuestro corazón. Nadie se escapa. Nadie se escapa de este veneno mortal del pecado que corre dentro de nosotros. De hecho, el texto dice después que si alguno dice que no tiene pecado, ¿qué pasa con él? Que se engaña a sí mismo. Así es que lo mejor que podemos hacer nosotros hoy es decir, efectivamente, yo también fui mordido y también ese veneno del pecado está corriendo dentro de mí. Sin excepción, no hay, nadie se escapa de esta realidad de nuestro problema del pecado. Bueno, en el Evangelio encontramos muchas expresiones sobre que el pecado puede ser removido solo por la fe en Cristo, como en Romanos 3. También que en la cruz Jesús se hizo maldición por nosotros. Tomó sobre sí nuestros pecados, dice Isaías 53. Y bueno, el versículo más conocido dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿para qué? Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el antídoto. El remedio para la maldición también aquí tomó la forma de la maldición. Porque lo que dice el Evangelio es que dice el texto, maldito aquel que es colgado en una cruz. Tomó forma nuestra, tomó forma de hombre, se hizo como nosotros en la fragilidad de la carne para convertirse en la solución al problema mayor de nuestro pecado. En la serpiente, una serpiente soluciona el problema con la serpiente. Eso era como el antídoto. Bueno, yo no soy muy experto en cosas médicas, entonces no me meto mucho para no cometer lo de Petro, de hablar de lo que uno no sabe. De hablar de lo que uno no sabe. No hay que hablar de lo que uno no sabe. Pues, ¿cierto? Básico, es una cosita básica. Pero yo entiendo que las vacunas es que sacan un virus. Sacan el virus, ¿cierto? Sacan el virus, lo llevan a un laboratorio, le hacen una intervención y luego le devuelven el virus. Eso es básicamente la vacuna. Yo me imaginé la serpiente así. Moisés hace una serpiente que es como un antídoto. Es la misma serpiente, pero no es la misma serpiente. Eso es. Miren, hermanos, Cristo como nosotros. Es que este Cristo es Dios, era Dios. Y se hizo así como nosotros, para tratar con nuestro problema. El remedio para la maldición que toma la forma de la propia maldición. Cuando el texto dice que Él se hizo pecado por nosotros.
para llevar sobre sus hombros la culpa, la carga de nuestros pecados. Este también es el antídoto contra nuestro propio pecado. Miren, quiero retomar esta idea que dije al comienzo. Aquí se está hablando de los hijos de Dios. Entonces no vayan a decir que eso es para allá, para los incrédulos, los lejanos, los que huelen a azufre, los que no tienen nada de evangelio. Aquí se le está hablando a los que son el pueblo de Dios. Piense si uno como pueblo de Dios también tiene el riesgo de murmurar, de quejarse, de decir qué pereza, qué pereza, qué pereza esta vida cristiana, todas las restricciones que tiene. Uno tener que ir todos los domingos a la iglesia y por la mañana. Qué pereza esos pastores. Qué pereza las restricciones que impone la vida de la fe. También uno puede decir qué pereza esos hermanos tan malucos que me toca saludar. Ay, hermanos. Los petristas, los uribistas. Ay, los tibios del centro. Ay, no. Sería mejor uno quedarse en la casa. Mire, Pablo en Gálatas les está diciendo, en Gálatas 1, pongan ahí los que toman las noticas, Gálatas 1 del 6 al 9, Pablo le está hablando a los creyentes, porque los creyentes en Gálatas estaban con estas luchas de creer otras cosas, de aceptar otro evangelio, de desviarse de la verdad, de buscar cosas más fáciles, de transar con su fe. Y Pablo les dice, no, si aún un ángel viene y les explica y les dice otro evangelio, no crean. Hermanos, los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos sido salvos, también tenemos esta tentación y también tenemos esta inclinación a murmurar, a hablar, a desanimarnos, a quejarnos de las bendiciones que tenemos de Dios, a renegar por el momento que estamos en nuestra vida. Esto es una advertencia para los creyentes. Voy terminando con esto. Cuando se levantó la serpiente de bronce en el asta, se hizo provisión para pecadores moribundos. Este fue el remedio para la maldición. Y ese remedio tomó la forma de la maldición. Asimismo, Dios envió a su Hijo, dice, en semejanza de carne pecaminosa, con el fin de tratar con el pecado, como dice Romanos 8. Cristo fue levantado en la cruz, convirtiéndose en maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Está escrito así: maldito todo aquel que cuelga en un madero. Hermanos queridos, no pensemos que eso es para otros. No pensemos que otros son los que tienen que mirar allá. Es para ti y es para mí. Y es una mirada permanente. Y es una mirada así. No quite los ojos de ahí. No quite los ojos de ahí. Ponga su confianza y su seguridad solo en el Señor. Aún cuando las cosas se pongan difíciles. Miren, ahorita en diciembre conocí una señora, amiga de tía de un amigo mío con que compartí unos días. Y esta señora me contó su testimonio brevemente. Y me dijo, el Señor me salvó hace 30 años. Y yo he sido tan bendecida por la salvación que tengo en Él. Y hace 10 sufrió un accidente que le dejó
inmóvil una parte de su cuerpo, le redujo la movilidad en su cuerpo. Y esta señora desde hace 10 años vive, camina limitadamente, vive con este sufrimiento. Pero me bendijo mucho cuando ella, con cierto brillo en sus ojos, me decía, hace 10 años yo sufrí este accidente y quedé con ciertas limitaciones de movilidad y muchas dificultades. Y esa señora me decía, pero yo no cambio a mi Señor. Yo no quiero otra cosa que a Él. Yo me siento todos los días en sus manos. Y yo he aprendido a amarle así. Es que nuestra mirada a este Cristo no es solamente por los beneficios que tenemos en Él, es por lo que Él es. Y en Él nos sostenemos, y ante Él nos humillamos y a Él adoramos. Finalmente, esto dijo uno mordido por la serpiente, uno que fue mordido, pero no murió. El salmista David, mordido por la serpiente venenosa del pecado, que encontró la salvación en el Señor. Salmo 34. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias.